Cordial saludo a todos, mi nombre es María Alejandra Roa y en compañía de los autores les presentamos nuestro trabajo de investigación, características asociadas al control del hipotiroidismo primario en un centro de referencia de endocrinología. El hipotiroidismo es una patología endocrina que interfiere con la producción de hormona tiroidea y se puede clasificar en primario si está causado por una anomalía intrínseca de la tiroides o central causado por alguna patología hipofisiaria o hipotalámica, siendo el hipotiroidismo primario el déficit hormonal más frecuente en la práctica clínica. La prevalencia del hipotiroidismo a nivel mundial es de 3.8 a 4.6% y en Colombia oscila entre el 5.8 al 18.5%. Sin embargo, el 35 al 60% de los pacientes que se encuentran recibiendo suplencia con levotiroxina no tienen un adecuado control, siendo importante identificar qué factores se encuentran asociados al control del hipotiroidismo primario, y estos son la edad, la etiología, la adherencia farmacológica, el peso, las interacciones medicamentosas, la marca y el nivel educativo. Sin embargo, en Colombia no se cuenta con información respecto a factores asociados al control del hipotiroidismo y asimismo en Santander y el área metropolitana se desconoce el adecuado control y los factores relacionados en nuestros pacientes. Se tuvo como objetivo identificar las características asociadas al control del hipotiroidismo primario en adultos atendidos en un centro de referencia. Fue un estudio de corte transversal y se incluyeron pacientes mayores de 18 años atendidos en un centro de consulta externa y con diagnóstico de hipotiroidismo primario mayor a 3 meses con formulación de levotiroxina. Se excluyeron pacientes con hipotiroidismo central sin niveles de TSH en los últimos 3 meses, mujeres gestantes, uso de corticoide en el último mes, uso de octreotide y hospitalizaciones en los últimos 3 meses. El cálculo de tamaño de muestra se realizó con base al estudio de Weissman y asociados con un poder del 80% y un nivel de significancia alfa del 0.05 con un tamaño mínimo de 297 pacientes. Dentro de las variables del estudio tenemos las variables dependientes, que fue el adecuado control del hipotiroidismo, recopilándose los niveles de TSH y diferentes variables independientes. En el plan de análisis, las variables cualitativas se describieron con frecuencias y las cuantitativas con medidas de tendencia central según su distribución. Para evaluar las asociaciones con el adecuado control del hipotiroidismo se usaron pruebas de Chi-Quadrado-Fisher para las variables cualitativas y pruebas de Human-Whitney para las variables cuantitativas con un nivel de significancia del 95%. Respecto a las consideraciones éticas, este estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación de la UNAP, teniendo como resultados que se incluyeron 318 pacientes que cumplían con los criterios de selección, de los cuales el 82% de la población fueron mujeres con una mediana de edad de 60 años y adicionalmente la mayoría de los pacientes procedían de la área urbana. El régimen de seguridad social más atendido fue el régimen contributivo seguido del subsidiado. Además, el nivel máximo de escolaridad alcanzado fue la secundaria y los estratos socioeconómicos más prevalentes fueron los 3 y 4. Respecto al estado civil, la mayoría de pacientes se encontraban casados y solteros. La mediana de índice de masa corporal fue de 25,14 kilogramos por metro cuadrado y la mayoría de pacientes tenían un índice de masa corporal normal. Los pacientes presentaron diferentes comorbilidades, siendo las más frecuentes hipertensión, dislipidemia y diabetes, y además los fármacos más frecuentemente utilizados fueron los suplementos de calcio, los ARA2 y las estatinas. Respecto al hipotiroidismo, las principales etiologías fueron la autoinmune y la posquirúrgica. La mayoría de pacientes se encontraban recibiendo levotiroxina genérica o Eutirox. La mediana de dosis diaria de levotiroxina fue 1,2 microgramos kilogramo día y se encontraban la mayoría recibiendo dosis bajas. En la relación al control del hipotiroidismo podemos ver que el 59% de nuestros pacientes tenían un control bioquímico adecuado. Los niveles de TSH fueron significativamente más elevados en los hombres, lo que se relacionaba con que las mujeres tuvieran un mejor control y los hombres un peor control, lo cual fue un significativo. En el análisis bivariado se identificó que el sexo, la edad, el índice de masa corporal categorizado, la marca, la dosis y la adherencia fueron las características que mostraron diferencias significativas de acuerdo con el control del hipotiroidismo. En conclusión, el 59% de nuestra población se encontraba con un adecuado control bioquímico y el control del hipotiroidismo está influenciado por diferentes factores sociodemográficos y clínicos, resaltando la necesidad de realizar un abordaje integral del paciente, incluyendo educación, prescripción adecuada y consideraciones éticas y clínicas individuales para un adecuado control del hipotiroidismo primario. Gracias.